A los 78 años descubrí que hay personas que matan con una sonrisa en el rostro, y que cuando una vieja como yo grita la verdad, el mundo prefiere pensar que está loca. Soy Rosa Elena Martínez, viuda desde hace 6 meses, y lo que voy a contarte cambió para siempre mi forma de ver el mundo. Antes de esa madrugada del 15 de marzo, yo creía que el mal tenía cara de malo, que los asesinos se veían como asesinos. ¡Qué equivocada estaba! Me dirás desde qué ciudad me escuchas, porque esta historia necesita llegar a cada rincón donde haya familias que confían ciegamente en hospitales, donde haya abuelos internados pensando que están seguros. Lo que descubrí en el Hospital San Rafael de Guadalajara va a helarte la sangre, pero también va a salvarte la vida si algún día te toca vivir lo mismo que yo viví. Era una madrugada fría de marzo cuando todo cambió. Joaquín, mi esposo de 50 años, había sido internado por una neumonía que parecía sencilla. Los doctores nos tranquilizaron. Señora Rosa, en 3 días estará en casa. Yo me quedaba a dormir en el hospital, en esa silla incómoda que conocen todas las esposas que han cuidado a sus maridos enfermos. El olor a desinfectante se había vuelto familiar. El sonido de las máquinas ya no me asustaba. Esa noche, alrededor de las 3 de la madrugada, desperté porque escuché pasos. Era ella, Patricia Hernández, la enfermera del turno nocturno. Una mujer de unos 40 años, cabello castaño siempre perfectamente peinado, sonrisa amable, trato dulce con todos los pacientes. Era la enfermera que todos querían tener. ¿Cómo está don Joaquín?, me preguntó con esa voz suave que me daba tanta tranquilidad. Mejor, le respondí, ya casi no tose. Qué bueno, señora Rosa. Ahorita le voy a poner su medicamento para que descanse mejor. Joaquín estaba despierto. Me sonrió cuando Patricia se acercó a su suero. Mira, Rosa, me dijo con voz ronca pero alegre, ya me siento mucho mejor. Mañana seguro nos vamos a casa. Fueron las últimas palabras que me dijo. Patricia preparó la jeringa con mucho cuidado, como siempre. Pero había algo diferente esa noche, algo que no supe identificar hasta después. Sus manos temblaban ligeramente, y cuando se acercó al suero, miró hacia todos lados como verificando que nadie más estuviera despierto. Este medicamento lo va a ayudar a descansar profundamente, le dijo a Joaquín mientras conectaba la jeringa al suero. Vi como el líquido transparente bajaba lentamente por el tubo. Joaquín cerró los ojos con una sonrisa tranquila. Yo también cerré los míos, pensando que en unas horas estaríamos planeando el regreso a casa. Desperté 1 hora después con un sonido que jamás voy a olvidar, la alarma de las máquinas. El monitor cardíaco de Joaquín sonaba desesperado, líneas rojas parpadeaban por todos lados. ¡Patricia! ¡Patricia!, grité. Ella llegó corriendo, pero, ¿sabes qué me llamó la atención? No se veía sorprendida. Se veía preparada, como si supiera exactamente lo que iba a encontrar. Señora Rosa, salga por favor, necesitamos espacio para trabajar. Me sacaron del cuarto. Durante 20 minutos escuché voces, pasos acelerados, el sonido de máquinas que intentaban revivir a mi Joaquín. Cuando Patricia salió, tenía esa expresión que aprende toda enfermera, tristeza profesional, compasión ensayada. Lo siento mucho, señora Rosa. Don Joaquín no resistió. Su corazón se paró y no pudimos hacer nada. Pero mientras me decía esto, mientras yo me desplomaba en esa silla de plástico sintiendo que se me acababa el mundo, vi algo que me heló la sangre. Patricia sonrió. Fue apenas un segundo, una sonrisa mínima que apareció en la comisura de su boca cuando pensó que yo no la veía. ¿Una sonrisa de satisfacción? ¿Alivio? En ese momento pensé que era mi imaginación, el dolor jugándome una mala pasada. Pero durante los días siguientes, esa sonrisa no se me quitaba de la cabeza. Y cuando comencé a hacer preguntas sobre otros pacientes que habían muerto en el turno de Patricia, cuando empecé a contar las muertes inesperadas que habían ocurrido bajo su cuidado, entendí una verdad aterradora. Mi Joaquín no había muerto de neumonía. Y fue en esa madrugada que descubrí que existen personas que matan con un sorriso en el rostro, personas que han convertido el acto de cuidar en el arte de matar, y que cuando tienes 78 años y gritas la verdad, el mundo entero prefiere pensar que estás loca antes que enfrentar la realidad de que hay monstruos vestidos de ángeles trabajando en nuestros hospitales. Cuando tienes 50 años compartiendo la cama con el mismo hombre, conoces cada sonido de su respiración, cada movimiento de sus sueños, cada latido de su corazón. Por eso supe, desde el primer día de internación, que algo andaba muy mal. Déjame contarte cómo empezó todo, porque las señales estuvieron ahí desde el principio, pero yo estaba tan preocupada por Joaquín que no las vi hasta que fue demasiado tarde. El 10 de marzo llegamos al Hospital San Rafael con lo que parecía una neumonía común.
Joaquín tosía mucho, tenía fiebre, pero nada que un hombre fuerte de 79 años no pudiera superar. Rosita, me había dicho esa mañana mientras le preparaba té de jengibre, en mis tiempos esto se curaba con un buen caldo de pollo. Pero yo insistí en llevarlo al doctor. El doctor Ramírez nos tranquilizó. Señora Rosa, es una neumonía leve. 3 días de antibióticos intravenosos y don Joaquín estará como nuevo. Joaquín me guiñó el ojo desde la cama del hospital. ¿Ves? 3 días de vacaciones para ti, mujer. Así era mi Joaquín, siempre tratando de hacerme reír, incluso cuando él era el que estaba enfermo. La primera noche fue tranquila. Patricia Hernández se presentó como la enfermera del turno nocturno. Señora Rosa, me dijo con esa voz dulce que después aprendí a temer, puede quedarse tranquila. Yo cuidaré muy bien a su esposo. Tenía algo especial, una forma de hablar que te daba mucha confianza, como si fuera tu propia hija cuidando de tu familia. Pero esa primera noche noté algo extraño. Joaquín despertó varias veces sudando frío, temblando. Patricia, le dije cuando llegó a revisar, mi esposo está muy inquieto. Es normal. Completamente normal, señora Rosa. Es parte del proceso de curación. El cuerpo está luchando contra la infección. Pero yo conocía a Joaquín. En 50 años de matrimonio, había estado enfermo muchas veces, gripe, gastritis, incluso una operación de la vesícula hace 10 años. Nunca lo había visto sudar así, nunca lo había visto tan agitado. Rosa, me susurró Joaquín cuando Patricia se fue. Algo no está bien. Me siento muy raro, como si hubiera veneno en mis venas. Son los antibióticos, amor. El doctor dijo que es normal sentirse mal los primeros días. Pero Joaquín siguió insistiendo. No. Rosa, esto es diferente. Cada vez que esa enfermera me pone el suero, me siento peor. La segunda noche fue cuando realmente empecé a sospechar. Patricia llegó puntual a las 10 de la noche. Llevaba su uniforme impecable, su sonrisa profesional, su voz tranquilizadora. ¿Cómo se siente don Joaquín? Mejor, mentí, porque Joaquín había pasado el día con náuseas y mareos que los doctores no lograban explicar. ¡Qué bueno! Ahora le voy a administrar su medicamento para la noche. Joaquín estaba dormido. Patricia preparó la jeringa con movimientos precisos, profesionales. Pero cuando pensó que yo no la veía, sacó de su bolsillo un pequeño frasco que no había visto antes. Lo puso en la bandeja junto con las otras medicinas. Perdón, enfermera, le dije, ¿qué es ese medicamento nuevo? Patricia se sobresaltó ligeramente. Solo fue un segundo, pero lo vi. Es para ayudarle con las náuseas. El doctor lo recetó esta tarde. Revisé la cabecera de la cama donde estaban anotados todos los medicamentos de Joaquín. No había ninguna medicina nueva prescrita. ¿Puedo ver la orden del doctor? Patricia sonrió, pero esta vez su sonrisa no llegó a sus ojos. Señora Rosa, usted está muy cansada. ¿Por qué no va por un café mientras yo termino con don Joaquín? Hay una máquina en el segundo piso. No quería dejar a Joaquín, pero necesitaba confirmar mis sospechas. Bajé corriendo a preguntar al doctor de guardia sobre el medicamento nuevo. No hemos prescrito nada nuevo para su esposo, señora, me dijo el doctor Fernández. Su tratamiento sigue igual que desde el primer día. Cuando regresé al cuarto, Patricia ya se había ido. Joaquín seguía dormido, pero se veía diferente. Su respiración era más laboriosa, su color más pálido. Durante la madrugada despertó varias veces gritando que sentía fuego en las venas. Rosa, Rosa, algo me está quemando por dentro. Llamé a Patricia, pero tardó casi 10 minutos en llegar. Cuando finalmente apareció, no traía ningún medicamento para el dolor. Es normal, señora Rosa. Su cuerpo está reaccionando al tratamiento. Pero yo sabía que eso no era normal. En 50 años cuidando a Joaquín, jamás lo había visto sufrir así. La tercera noche, decidí no dormir. Me quedé despierta fingiendo que leía, pero observando cada movimiento de Patricia. Y fue esa noche cuando vi lo que confirmaría todas mis sospechas. Patricia llegó a las 2 de la madrugada. Joaquín estaba dormido. Ella preparó su jeringa, pero antes de conectarla al suero, volvió a sacar aquel frasco pequeño de su bolsillo. Con mucho cuidado, agregó unas gotas del contenido a la jeringa. Patricia, dije en voz baja para no despertar a Joaquín, ¿qué está agregando? Ella se volteó tan rápido que casi tiró la bandeja. Sus ojos. Por primera vez vi algo diferente en sus ojos. Ya no eran los ojos dulces de una enfermera preocupada.
Eran los ojos de alguien que había sido descubierto haciendo algo malo. Señora Rosa, me dijo con una voz que ya no sonaba dulce, creo que usted necesita descansar. Está viendo cosas que no existen. Pero yo sabía lo que había visto. Y cuando comencé a hacer preguntas sobre otros pacientes que habían muerto durante su turno, cuando empecé a juntar las piezas de un rompecabezas aterrador, entendí que mi Joaquín no era el primero. Y que si no hacía algo pronto, tampoco sería el último. Hay momentos en la vida donde descubres que la persona en quien más confías es exactamente la persona de quien más deberías huir, y ese descubrimiento te cambia para siempre la forma de ver el mundo. Después de ver a Patricia agregando aquel líquido extraño al suero de Joaquín, no pude dormir ni un minuto más. Mi mente trabajaba como una máquina, recordando cada detalle extraño de los últimos días, cada coincidencia que antes había ignorado. Al día siguiente, mientras Joaquín dormía inquieto después de otra noche terrible, decidí hacer algo que nunca pensé que haría: investigar a la enfermera que supuestamente cuidaba a mi esposo. Empecé con las otras enfermeras. Durante el cambio de turno, me acerqué a Sandra, una enfermera mayor que llevaba 15 años trabajando en el hospital. Sandra, le dije tratando de sonar casual, ¿conoces bien a Patricia? Me parece muy profesional. Sandra miró hacia todos lados antes de responder, como si temiera que alguien la escuchara. Patricia es muy dedicada, me dijo cuidadosamente. Siempre está dispuesta a trabajar turnos extra, especialmente con los pacientes más graves. Algo en su tono me hizo insistir. ¿Has notado algo extraño en los pacientes que atiende? Sandra se puso visiblemente nerviosa. Señora Rosa, yo no debería estar hablando de esto. Por favor, le supliqué, es sobre mi esposo. Necesito saberlo. Sandra suspiró profundamente. Mire, no sé si es coincidencia, pero Patricia siempre pide los pacientes más delicados. Y, bueno, muchos de ellos no salen del hospital. Sentí un frío terrible en el estómago. ¿Qué quieres decir con muchos? En los últimos 6 meses, creo que han sido, no sé, tal vez 8 o 9 pacientes que llegaron con pronóstico bueno y terminaron, bueno, ya sabe. 9 pacientes. Mi Joaquín podría ser el 10º. Sandra, ¿has hablado con alguien sobre esto? ¿Con quién voy a hablar? Patricia es la consentida de la directora. Siempre recibe reconocimientos por su dedicación. Además, los doctores dicen que es normal que pacientes mayores tengan complicaciones inesperadas. Esa tarde, mientras Patricia estaba en su descanso, decidí hacer algo más atrevido. Me dirigí a los archivos del hospital. La recepcionista, María José, era muy amable conmigo desde que llegamos. María José, le dije, ¿podrías ayudarme con algo? Quiero enviar una tarjeta de agradecimiento a Patricia, pero no sé cuál es su apellido completo ni desde cuándo trabaja aquí. ¡Qué linda, señora Rosa! Patricia Hernández López, lleva 3 años con nosotros. Antes trabajaba en el Hospital Civil. 3 años. Esa información me dio una idea terrible. ¿Sabes por qué se cambió del Hospital Civil? María José bajó la voz. Dicen que hubo algunos problemas, pero no sé exactamente qué tipo de problemas. Esa noche, cuando Patricia llegó para su turno, la observé con ojos completamente diferentes. Ya no veía a la enfermera dulce y profesional. Veía a una mujer que había estado ocultando algo muy oscuro. Señora Rosa, me dijo con su sonrisa habitual, ¿cómo ha pasado don Joaquín el día? Ha estado muy inquieto, respondí, estudiando su reacción. Dice que siente como si algo le estuviera envenenando la sangre. Por un segundo, solo un segundo, vi algo en sus ojos. ¿Pánico? ¿Satisfacción? No pude estar segura. Los pacientes mayores a veces tienen esas sensaciones, me dijo. Es parte del proceso de curación. Patricia, le pregunté directamente, ¿por qué dejaste el Hospital Civil? Ella se quedó completamente inmóvil. La sonrisa se congeló en su rostro. ¿Perdón? El Hospital Civil. María José me dijo que trabajabas ahí antes. Patricia tardó demasiado en responder. Cuando lo hizo, su voz había cambiado completamente. Buscaba nuevas oportunidades, me dijo fríamente. Este hospital tiene mejores condiciones. Pero yo sabía que me estaba mintiendo. Y lo más aterrador es que ella sabía que yo lo sabía. Señora Rosa, me dijo acercándose a mí, creo que usted está muy estresada. Cuidar a un esposo enfermo es muy difícil a su edad. ¿Ha considerado descansar en casa? Nosotros podemos cuidar muy bien a don Joaquín. La forma en que dijo muy bien me heló la sangre. No, gracias. Prefiero quedarme.
Patricia me miró fijamente durante unos segundos que se sintieron eternos. Como usted guste, me dijo finalmente, pero en su voz había algo que nunca había escuchado antes. Una amenaza sutil, una advertencia. Esa madrugada, mientras fingía dormir, escuché a Patricia hablando por teléfono en el pasillo. No pude entender toda la conversación, pero sí escuché claramente algunas palabras. La vieja está sospechando, necesitamos acelerar el proceso, mañana por la noche. Mi corazón se detuvo. ¿Acelerar qué proceso? ¿Qué iba a pasar mañana por la noche? Cuando Patricia regresó al cuarto, traía la jeringa preparada como siempre. Pero esta vez, cuando se acercó al suero de Joaquín, me quedé despierta observándola. Patricia, le dije en voz baja, tengo sed. ¿Podrías traerme un poco de agua? Ella dudó. Podía ver el conflicto en su rostro. No quería dejarme sola con Joaquín, pero tampoco podía negarme un vaso de agua. Claro, señora Rosa. Regreso enseguida. En el momento que salió, revisé la jeringa que había dejado en la bandeja. Olí el contenido. No olía como los antibióticos que le habían estado dando a Joaquín. Olía dulce, casi como almendras. Cuando Patricia regresó con el agua, me encontró mirando la jeringa. Señora Rosa, me dijo con una voz que ya no intentaba sonar dulce, ¿qué está haciendo? Huele diferente, le dije. Este medicamento huele diferente a los otros. Patricia se acercó a mí lentamente. Ya no quedaba nada de la enfermera amable que había conocido 3 días atrás. En su lugar había alguien completamente diferente. Alguien que me daba mucho miedo. Señora Rosa, me susurró al oído mientras se inclinaba hacia mí. Creo que sería mejor para todos si usted no hiciera tantas preguntas. Y fue cuando ella susurró esas palabras en mi oído que supe, sin lugar a dudas, que mi Joaquín y yo estábamos en peligro mortal. A los 78 años aprendí la lección más dolorosa de mi vida, que cuando una mujer mayor grita pidiendo ayuda, el mundo entero prefiere pensar que está loca antes que enfrentar la verdad que está diciendo. Después de la amenaza de Patricia, supe que no tenía tiempo que perder. Joaquín empeoraba cada día, y yo era la única persona en todo el hospital que sabía por qué. Tenía que conseguir ayuda, pero ¿dónde la iba a encontrar? Mi primera parada fue la oficina del doctor Ramírez, el médico que había internado a Joaquín. Era un hombre joven, tal vez de 40 años, con esa seguridad que dan los estudios y la experiencia. Siempre me había tratado con respeto, así que pensé que me escucharía. Doctor Ramírez, le dije cuando finalmente me recibió después de esperar 2 horas, necesito hablar con usted sobre la enfermera Patricia. ¿Qué pasa con la enfermera Hernández, señora Rosa? Es una excelente profesional. Doctor, creo que le está dando algo a mi esposo que no está en su receta médica. Algo que lo está empeorando. El doctor me miró con esa expresión que después aprendí a reconocer. La mirada que le dan los profesionales a los familiares cuando piensan que están exagerando. Señora Rosa, entiendo su preocupación. Cuidar a un esposo enfermo es muy estresante, especialmente a su edad. Pero puedo asegurarle que Patricia sigue al pie de la letra todas las indicaciones médicas. Doctor, yo la vi agregando algo de un frasco que sacó de su bolsillo. Algo que no estaba en la bandeja de medicamentos. Señora, me dijo con voz condescendiente, Patricia lleva 3 años trabajando aquí. Es una de nuestras mejores enfermeras. Ha recibido múltiples reconocimientos por su dedicación y profesionalismo. Pero doctor. Señora Rosa, me interrumpió levantándose de su escritorio, creo que necesita descansar. El estrés puede hacernos ver cosas que no están ahí. ¿Por qué no se va a casa a dormir bien? Nosotros cuidaremos a don Joaquín. Salí de su oficina sintiéndome completamente derrotada. Pero no me iba a dar por vencida. Mi siguiente intento fue con la directora del hospital, la doctora Martínez. Había visto su oficina muchas veces durante estos días, siempre llena de diplomas y reconocimientos. Seguramente una mujer en su posición entendería la gravedad de lo que le estaba diciendo. Doctora Martínez, le dije cuando finalmente me dio una cita, vengo a reportar algo muy grave sobre una de sus enfermeras. Dígame, señora. Rosa Martínez. Mi esposo Joaquín está internado en el piso 3. Sí, ya revisé su expediente. ¿Cuál es su preocupación? Le conté todo, el frasco misterioso, los medicamentos no autorizados, la conversación telefónica que había escuchado, la amenaza sutil de Patricia. Le hablé de los 9 pacientes que habían muerto en su turno según Sandra. La doctora me escuchó en silencio, tomando notas. Por un momento pensé que finalmente alguien me iba a creer. Señora Rosa, me dijo cuando terminé, comprendo su angustia.
Perder a un ser querido es una de las experiencias más difíciles de la vida. Pero debo decirle que Patricia Hernández es una enfermera ejemplar. Ha salvado más vidas en estos 3 años que muchos doctores en toda su carrera. Pero doctora, yo vi. Señora Rosa, el duelo anticipado puede manifestarse de muchas formas. A veces nuestro cerebro busca culpables donde no los hay. Es una respuesta completamente normal. ¿Duelo anticipado? ¿Estaba sugiriendo que ya había aceptado que Joaquín iba a morir? Doctora, mi esposo llegó aquí con una neumonía simple. Los análisis mostraron que estaba respondiendo bien al tratamiento. ¿Por qué ahora está peor que cuando llegó? Las complicaciones en pacientes de la tercera edad son impredecibles, señora Rosa. A los 79 años, cualquier infección puede desencadenar problemas más serios. ¿Y qué me dice de los otros pacientes que han muerto en el turno de Patricia? La doctora suspiró profundamente. Señora Rosa, Patricia trabaja el turno nocturno, que es cuando típicamente ocurren más fallecimientos. Es estadísticamente normal. Me estaba dando respuestas para todo. Respuestas lógicas, profesionales, que hacían que mis sospechas sonaran como delirios de una vieja asustada. Doctora, por favor, solo revise las cámaras de seguridad. Vea lo que Patricia hace cuando cree que nadie la está observando. Las cámaras no enfocan directamente las habitaciones por respeto a la privacidad de los pacientes. Y francamente, señora Rosa, creo que está usted muy alterada. ¿Ha considerado buscar apoyo psicológico para manejar esta situación? Apoyo psicológico. Me estaba sugiriendo que estaba loca. Mi última esperanza fue la policía. El comandante López me recibió en la estación con la paciencia que se le tiene a los adultos mayores cuando vienen a hacer reportes que probablemente no son ciertos. Comandante, le dije, vengo a denunciar que una enfermera está matando pacientes en el Hospital San Rafael. Señora, miró mis datos, señora Rosa. Esa es una acusación muy seria. ¿Tiene pruebas? Le conté toda la historia otra vez. El comandante tomó notas, pero podía ver en sus ojos la misma expresión que había visto en el doctor y en la directora. Señora Rosa, ¿ha hablado de esto con su familia? Mi hijo vive en Estados Unidos. No he querido preocuparlo hasta estar segura. Tal vez debería llamarlo. Situaciones como esta requieren apoyo familiar. Comandante, ¿va a investigar lo que le estoy diciendo? Señora, para iniciar una investigación necesitamos evidencias concretas. Testimonios de otros testigos, grabaciones, documentos. ¿Tiene algo de eso? Tengo lo que vi con mis propios ojos. Comprendo, pero el testimonio de una sola persona, especialmente en una situación de tanto estrés emocional. No terminó la frase, pero entendí perfectamente lo que quería decir. Cuando salí de la estación de policía, me senté en una banca del parque que está enfrente y lloré como no lloraba desde que era niña. No lágrimas de tristeza, sino lágrimas de frustración, de impotencia, de rabia. Por primera vez en mi vida entendí lo que significa ser invisible. Durante 78 años había sido esposa, madre, maestra, vecina. Había sido escuchada, respetada, tomada en cuenta. Pero en el momento más importante de mi vida, cuando necesitaba que alguien me creyera para salvar a mi esposo, mi edad se había convertido en mi enemigo. Era solo una vieja asustada que estaba viendo fantasmas donde no lo sabía. Pero yo sabía lo que había visto. Sabía lo que había escuchado. Y sabía que si no hacía algo pronto, Patricia no solo mataría a mi Joaquín, mataría a muchos otros. Y en ese momento, sentada en esa banca con el sol de la tarde calentándome la cara, tomé la decisión más difícil de mi vida. Si nadie iba a ayudarme, tendría que detener a Patricia yo sola. A los 78 años aprendí que la verdadera valentía no consiste en no tener miedo, sino en hacer lo correcto aunque tengas tanto miedo que las manos te tiemblen y el corazón se te salga del pecho. Esa noche regresé al hospital con un plan que había estado armando durante todo el día. Si los doctores, la directora y la policía no me iban a creer, entonces tendría que conseguir las pruebas yo misma. Y sabía exactamente qué tenía que hacer. Rosa, me dijo mi Joaquín cuando me vio llegar, ¿dónde andabas? Te estuve esperando toda la tarde. Su voz sonaba más débil que en la mañana. Su color era terrible, gris como el cemento. Patricia había estado trabajando en su turno diurno, cubriendo a una compañera enferma, y yo sabía exactamente qué significaba eso. Estaba arreglando unos pendientes. Amor, le mentí. ¿Cómo te sientes? Mal. Rosa, muy mal. Siento como si me estuviera muriendo por dentro. No sabía qué tan cerca de la verdad estaba. A las 8 de la noche llegó Patricia para su turno nocturno.
Me saludó con su sonrisa habitual, pero yo podía ver algo diferente en sus ojos. Una confianza nueva, como si supiera que ya había ganado. Señora Rosa, me dijo mientras revisaba el suero de Joaquín, escuché que anduvo muy ocupada hoy, visitando oficinas, haciendo preguntas. Mi sangre se heló. ¿Cómo sabía dónde había estado? Solo quería asegurarme de que mi esposo estuviera recibiendo la mejor atención. Y la está recibiendo, me dijo mirándome directamente a los ojos. Muy pronto don Joaquín ya no va a sufrir más. La forma en que lo dijo me confirmó todo lo que había sospechado. Pero esta vez, estaba preparada. Había comprado un teléfono celular nuevo en el centro comercial. Mi nieta siempre me decía que aprendiera a usar esas cosas, pero nunca pensé que lo necesitaría para algo así. Pasé toda la tarde aprendiendo a grabar videos con la ayuda de un muchacho muy amable en la tienda. Patricia, le dije, tengo mucha sed. ¿Podrías traerme un té de la cafetería? Pero que esté bien caliente, por favor. Claro, señora Rosa. Pero primero déjeme administrarle su medicamento a don Joaquín. No hay prisa. El té me va a ayudar a dormir mejor. Ve por el primero, por favor. Patricia dudó. Podía ver que no quería dejarme sola con Joaquín, pero tampoco podía negarme un té. Está bien. Regreso en 10 minutos. En el momento que salió, saqué mi teléfono y lo puse a grabar. Lo escondí entre las flores que habían traído los vecinos, apuntando directamente hacia la cama de Joaquín. Cuando Patricia regresó con el té, yo estaba sentada en mi silla como siempre, aparentando que leía mi revista. Gracias, mija, le dije tomando el té. Está perfecto. Patricia preparó su bandeja de medicamentos. Joaquín estaba dormido, respirando con dificultad. Ella trabajó con sus movimientos precisos de siempre, pero yo sabía que el teléfono estaba grabando cada detalle. Y entonces lo hizo. Sacó el pequeño frasco de su bolsillo, el mismo que había visto todas las noches anteriores. Con mucho cuidado, agregó varias gotas del contenido a la jeringa. Muchas más gotas que las noches anteriores. Patricia, le dije suavemente, ¿qué es eso que le estás agregando? Ella se volteó hacia mí con una expresión que jamás voy a olvidar. Ya no había rastro de la enfermera dulce y profesional. En su lugar había alguien completamente diferente. Alguien que me daba terror. Señora Rosa, me dijo con una voz fría como el hielo, usted ya hizo demasiadas preguntas. Solo quiero saber qué le estás dando a mi esposo. Patricia se acercó a mí lentamente, la jeringa todavía en su mano. ¿Realmente quieres saberlo? Asentí, aunque el miedo me tenía paralizada. Es cianuro líquido, señora Rosa. Muy diluido, para que parezca una muerte natural. Su esposo ha estado muriendo lentamente durante 5 días, y mañana por fin va a descansar en paz. No podía creer lo que estaba escuchando. Se lo había confesado directamente, sin remordimiento, como si estuviera hablando del clima. ¿Por qué?, le pregunté con voz temblorosa. ¿Por qué le haces esto a gente inocente? Patricia se sentó en la orilla de la cama de Joaquín, como si fuéramos 2 amigas teniendo una conversación normal. ¿Sabe cuántas personas he ayudado a morir, señora Rosa? 37. 37 almas sufrientes que liberé de su dolor. Pero ellos no querían morir. Mi esposo se iba a curar. ¿Se iba a curar?, se rió Patricia. Señora Rosa, su esposo tiene 79 años. Aunque se curara de esta neumonía, ¿qué le esperaba? Más enfermedades, más sufrimiento, más carga para usted. Le estoy haciendo un favor a los dos. ¿Estás loca? No, señora Rosa. Estoy siendo misericordiosa. Trabajo en hospitales desde hace 10 años. He visto el sufrimiento de las familias, el dolor de los pacientes. Los doctores los mantienen vivos por dinero, pero yo les doy la paz que necesitan. ¿Y los otros hospitales? También mataste gente ahí. En el hospital civil ayudé a 12 personas. En el hospital general, a 8. Aquí ya van 17, contando a su esposo. Estaba confesando todo, como si estuviera orgullosa de lo que había hecho. Patricia, por favor, le supliqué, no le hagas daño a mi Joaquín. Te voy a dar todo lo que tengo, pero déjalo vivir. Señora Rosa, me dijo poniéndose de pie, ya es muy tarde. Su esposo ya tiene suficiente veneno en su sistema. Mañana por la mañana su corazón se va a parar, y todos van a pensar que fue una complicación natural de su neumonía. Se acercó al suero de Joaquín con la jeringa preparada. ¡No!, grité. Señora Rosa, me dijo volteándose hacia mí, si grita,
va a despertar a otros pacientes. Y si eso pasa, tendré que acelerar el proceso para usted también. Era una amenaza directa. Me iba a matar a mí también. Pero yo tenía todo grabado en mi teléfono. Su confesión completa, la jeringa con el veneno, la amenaza hacia mí. Patricia, le dije tratando de mantener la calma, una pregunta más. ¿Cómo empezó todo esto? ¿Cuándo decidiste que ibas a ayudar a los pacientes? Ella sonrió, y esa sonrisa me confirmó que definitivamente estaba loca. Mi primer paciente fue mi propio abuelo, me dijo. Estaba sufriendo mucho con el cáncer. Los doctores decían que podía vivir 6 meses más, pero yo vi su dolor. Una noche, cuando nadie me veía, le agregué insulina extra a su suero. Se durmió tranquilo y ya no despertó. Fue tan hermoso, tan pacífico. ¿Y después? Después me di cuenta de que tenía un don especial. Podía reconocer a las personas que necesitaban descansar. Y podía ayudarlas sin que nadie sospechara. Conectó la jeringa al suero de Joaquín. «Espera», le grité. «¿Qué? ¿No te da miedo que algún día te descubran?» Patricia se rió. ¿Quién me va a descubrir? ¿Una vieja de 78 años que no tiene pruebas de nada? Ya hablé con todos a los que usted fue a buscar ayuda. Todos están de acuerdo en que está usted muy alterada, muy confundida. Si mañana dice que yo maté a su esposo, van a pensar que es el duelo lo que la está volviendo loca. Empujó el émbolo de la jeringa. «Adiós, don Joaquín», susurró. «Que descanse en paz». Pero yo sabía algo que Patricia no sabía. Todo estaba grabado. Y mañana, todo el mundo iba a ver exactamente quién era la enfermera perfecta del Hospital San Rafael. Hay momentos en la vida donde una decisión de segundos determina si todo se pierde para siempre o si finalmente se hace justicia. Y ese momento llegó cuando Patricia terminó de inyectar el veneno en el suero de mi Joaquín. El primer instinto que tuve fue gritar, salir corriendo por los pasillos pidiendo ayuda. Pero sabía que si hacía eso, Patricia se desharía de la evidencia y yo quedaría como la vieja loca que había alucinado todo. Tenía que ser más inteligente. «Patricia», le dije con voz temblorosa mientras ella guardaba la jeringa vacía, «¿cuánto tiempo tarda en hacer efecto?» Ella me miró con curiosidad, como si mi pregunta le pareciera extraña. «¿Por qué quieres saberlo?» «Porque quiero estar con él cuando pase». Patricia sonrió con esa expresión de satisfacción que me helaba la sangre. «1 hora, máximo 2. Va a ser muy pacífico, señora Rosa. Como quedarse dormido para siempre». 1 hora. Tenía 1 hora para salvar a mi esposo y detener a esta mujer. «Voy al baño», le dije levantándome lentamente. «Regreso enseguida». «No tarde mucho», me dijo Patricia. «Los últimos momentos son muy importantes». Salí del cuarto con el corazón latiéndome tan fuerte que pensé que me iba a dar un infarto. En el baño, con manos temblorosas, revisé la grabación en mi teléfono. Estaba ahí. Todo estaba ahí. Su confesión completa, las 37 muertes, el veneno, todo. Pero ahora tenía que decidir qué hacer con esa información. Mi primer impulso fue ir directamente con la doctora Martínez, pero recordé su actitud de la tarde. Si le llevaba un video grabado en secreto, podría decir que era falso, que había manipulado el audio, que era imposible que una mujer de mi edad supiera usar esas tecnologías. Entonces recordé algo que había visto en las noticias. Los medios de comunicación siempre buscan este tipo de historias. Si lograba que un periodista viera el video, toda la ciudad se enteraría. Busqué en internet en mi teléfono y encontré el número de Canal 7, el noticiero de la noche. Eran las 10:30. Seguramente estaban preparando las noticias de las 11. «Buenas noches», le dije a la recepcionista cuando contestó. «Necesito hablar urgentemente con un periodista. Tengo pruebas de que una enfermera está asesinando pacientes en el Hospital San Rafael». «¿Perdón? Señora, ¿está usted segura de lo que está diciendo?» «Completamente segura. Tengo todo grabado. Necesito que alguien venga ahora mismo, antes de que sea muy tarde». Me transfirieron con el periodista de guardia, un joven que se llamaba Carlos Mendoza. «Señora, soy Carlos Mendoza de Canal 7. Entiendo que tiene información sobre el hospital». «Joven Carlos», le dije hablando rápido porque sabía que no tenía mucho tiempo, «estoy en el Hospital San Rafael. Una enfermera llamada Patricia Hernández está envenenando pacientes. Acaba de inyectar cianuro a mi esposo y tengo toda su confesión grabada en video». Hubo una pausa larga. «Señora, ¿usted está segura de lo que me está diciendo?» «Joven, mi esposo se va a morir en 1 hora si no hacemos algo».
Tengo grabada la confesión de esta mujer admitiendo que ha matado a 37 personas. ¿Va a venir o no? Algo en mi voz debió convencerlo. Señora, voy para allá. No se mueva de donde está. ¿En qué piso se encuentra? Piso 3, cuarto 314. Pero venga rápido, por favor. Mientras esperaba a Carlos, volví al cuarto. Patricia estaba sentada junto a la cama de Joaquín, revisando sus signos vitales con la atención de una enfermera dedicada. Si alguien entrara en ese momento, vería exactamente lo que había estado viendo durante días. Una profesional cuidando amorosamente a su paciente. ¿Cómo está?, le pregunté. Tranquilo. Sus signos vitales se están estabilizando. Mentira. Sabía que lo que realmente estaba viendo eran los primeros efectos del veneno. Patricia, le dije sentándome en mi silla, nunca has sentido culpa por lo que haces. Ella me miró sorprendida. ¿Culpa? ¿Por ayudar a que la gente no sufra? Al contrario, señora Rosa. Me siento orgullosa de mi trabajo. ¿Pero y sus familias? Piensa en todo el dolor que les causas. El dolor se los causan los doctores manteniendo a sus seres queridos vivos artificialmente. Yo les ahorro años de sufrimiento y gastos médicos. Era increíble escucharla hablar como si fuera una santa realizando una misión sagrada. A los 20 minutos escuché voces en el pasillo. Carlos había llegado, y no venía solo. Escuché por lo menos 3 voces diferentes acercándose al cuarto. Patricia también las escuchó. ¿Quién viene?, me preguntó con alarma. No sé. Mentí. Tal vez doctores haciendo rondas. Pero cuando se abrió la puerta, entraron Carlos con una cámara, un policía y la doctora Martínez, que se veía muy alterada. ¿Qué está pasando aquí?, preguntó Patricia levantándose inmediatamente. Enfermera Hernández, dijo el policía, necesitamos hacerle algunas preguntas. ¿Sobre qué? Carlos se acercó a mí. Señora Rosa, ¿es usted quien llamó a la televisora? Sí, soy yo. Y tengo todo lo que necesitan. Saqué mi teléfono y puse el video. En la pequeña pantalla se veía claramente a Patricia sacando el frasco de su bolsillo, agregando el contenido a la jeringa, confesando todos sus crímenes. El silencio en el cuarto era total. Solo se escuchaba la voz de Patricia en la grabación. Es cianuro líquido, señora Rosa. Muy diluido, para que parezca una muerte natural. Eso es falso, gritó Patricia cuando terminó el video. Está inventado. Esta señora está loca. Pero el policía ya estaba revisando su uniforme. Encontró el pequeño frasco en su bolsillo izquierdo, exactamente donde yo había dicho que estaría. ¿Qué contiene este frasco, enfermera? Patricia se quedó completamente pálida. Yo puedo explicar. Patricia Hernández, le dijo el policía mientras la esposaba, queda arrestada por sospecha de homicidio múltiple. La doctora Martínez inmediatamente llamó al equipo de emergencias. Necesito al doctor Torres aquí ahora mismo. Tenemos una posible intoxicación por cianuro. En los siguientes minutos, el cuarto se llenó de doctores y enfermeras trabajando para salvar a Joaquín. Le pusieron un antídoto, oxígeno, le hicieron análisis de sangre urgentes. Señora Rosa, me dijo el doctor Torres después de una hora de trabajo intenso, llegamos a tiempo. Su esposo va a estar bien. El antídoto neutralizó el veneno antes de que causara daño irreversible. Esa noche me quedé despierta viendo cómo Joaquín recuperaba el color, cómo su respiración se normalizaba, cómo volvía a ser el hombre que conocía desde hace 50 años. Rosa, me susurró cuando finalmente despertó al amanecer. Tuve el sueño más extraño. Soñé que me estaba muriendo y tú me salvaste. No fue un sueño, amor, le dije tomando su mano. No fue un sueño. Carlos Mendoza transmitió la noticia esa misma noche. El video se volvió viral en cuestión de horas. La investigación posterior reveló que Patricia había matado a 42 personas en 3 hospitales diferentes durante 10 años. Pero lo que más me marcó no fue haber detenido a una asesina. Fue descubrir que a los 78 años, cuando todo el mundo pensaba que ya no servía para nada importante, tuve la oportunidad de salvar vidas y hacer justicia. Y lo logré. Los héroes de verdad no aparecen en las películas con música dramática de fondo. Aparecen en hospitales a las 3 de la mañana con batas blancas manchadas de café y ojeras que hablan de noche sin dormir salvando vidas. Después del arresto de Patricia, el Hospital San Rafael se convirtió en un hervidero de actividad. Periodistas, policías, familiares de las víctimas, todos querían respuestas. Pero yo solo quería una cosa, que mi Joaquín se recuperara completamente. El doctor Torres se había convertido en nuestro ángel de la guarda.
Cada 2 horas venía a revisar los análisis de sangre de Joaquín, monitoreando cómo su organismo eliminaba los restos del veneno. Señora Rosa, me dijo esa mañana mientras revisaba los resultados más recientes, los niveles de cianuro están bajando perfectamente. Su esposo va a salir de esta sin secuelas. Doctor Torres, le dije, ¿puedo preguntarle algo? Por supuesto. ¿Usted sabía algo sobre Patricia? ¿Alguna vez sospechó? El doctor se sentó en la silla junto a mi cama y suspiró profundamente. Por primera vez desde que lo conocía, no se veía como el médico seguro y profesional de siempre. Se veía cansado, triste, como si llevara una carga muy pesada. Señora Rosa, esa es la pregunta que me va a atormentar el resto de mi vida. ¿Qué quiere decir? Hace 6 meses, la enfermera Sandra me comentó que había notado algo extraño en los turnos de Patricia. Demasiadas muertes inesperadas, pacientes que se complicaban de la noche a la mañana sin razón aparente. Mi corazón se aceleró. ¿Y qué hizo? Le dije que eran coincidencias. Que Patricia era una excelente enfermera y que Sandra probablemente estaba celosa de su buen expediente. ¿Celosa? Patricia había ganado CAPITUELO 5. Cuando tienes 78 años y nadie te cree, solo te queda ser valiente. A los 78 años aprendí que la verdadera valentía no consiste en no tener miedo, sino en hacer lo correcto aunque tengas tanto miedo que las manos te tiemblen y el corazón se te salga del pecho. Esa noche regresé al hospital con un plan que había estado armando durante todo el día. Si los doctores, la directora y la policía no me iban a creer, entonces tendría que conseguir las pruebas yo misma. Y sabía exactamente qué tenía que hacer. Rosa, me dijo mi Joaquín cuando me vio llegar, ¿dónde andabas? Te estuve esperando toda la tarde. Su voz sonaba más débil que en la mañana. Su color era terrible, gris como el cemento. Patricia había estado trabajando en su turno diurno, cubriendo a una compañera enferma, y yo sabía exactamente qué significaba eso. Estaba arreglando unos pendientes. Amor, le mentí. ¿Cómo te sientes? Mal. Rosa, muy mal. Siento como si me estuviera muriendo por dentro. No sabía qué tan cerca de la verdad estaba. A las 8 de la noche llegó Patricia para su turno nocturno. Me saludó con su sonrisa habitual, pero yo podía ver algo diferente en sus ojos. Una confianza nueva, como si supiera que ya había ganado. Señora Rosa, me dijo mientras revisaba el suero de Joaquín, escuché que anduvo muy ocupada hoy, visitando oficinas, haciendo preguntas. Mi sangre se heló. ¿Cómo sabía dónde había estado? Solo quería asegurarme de que mi esposo estuviera recibiendo la mejor atención. Y la está recibiendo, me dijo mirándome directamente a los ojos. Muy pronto don Joaquín ya no va a sufrir más. La forma en que lo dijo me confirmó todo lo que había sospechado. Pero esta vez, estaba preparada. Había comprado un teléfono celular nuevo en el centro comercial. Mi nieta siempre me decía que aprendiera a usar esas cosas, pero nunca pensé que lo necesitaría para algo así. Pasé toda la tarde aprendiendo a grabar videos con la ayuda de un muchacho muy amable en la tienda. Patricia, le dije, tengo mucha sed. ¿Podrías traerme un té de la cafetería? Pero que esté bien caliente, por favor. Claro, señora Rosa. Pero primero déjeme administrarle su medicamento a don Joaquín. No hay prisa. El té me va a ayudar a dormir mejor. Ve por el primero, por favor. Patricia dudó. Podía ver que no quería dejarme sola con Joaquín, pero tampoco podía negarme un té. Está bien. Regreso en 10 minutos. En el momento que salió, saqué mi teléfono y lo puse a grabar. Lo escondí entre las flores que habían traído los vecinos, apuntando directamente hacia la cama de Joaquín. Cuando Patricia regresó con el té, yo estaba sentada en mi silla como siempre, aparentando que leía mi revista. Gracias, mija, le dije tomando el té. Está perfecto. Patricia preparó su bandeja de medicamentos. Joaquín estaba dormido, respirando con dificultad. Ella trabajó con sus movimientos precisos de siempre, pero yo sabía que el teléfono estaba grabando cada detalle. Y entonces lo hizo. Sacó el pequeño frasco de su bolsillo, el mismo que había visto todas las noches anteriores. Con mucho cuidado, agregó varias gotas del contenido a la jeringa. Muchas más gotas que las noches anteriores. Patricia, le dije suavemente, ¿qué es eso que le estás agregando? Ella se volteó hacia mí con una expresión que jamás voy a olvidar. Ya no había rastro de la enfermera dulce y profesional. En su lugar había alguien completamente diferente. Alguien que me daba terror. Señora Rosa, me dijo con una voz fría como el hielo, usted ya hizo demasiadas preguntas.
Solo quiero saber qué le estás dando a mi esposo. Patricia se acercó a mí lentamente, la jeringa todavía en su mano. ¿Realmente quieres saberlo? Asentí, aunque el miedo me tenía paralizada. Es cianuro líquido, señora Rosa. Muy diluido, para que parezca una muerte natural. Su esposo ha estado muriendo lentamente durante 5 días, y mañana por fin va a descansar en paz. No podía creer lo que estaba escuchando. Se lo había confesado directamente, sin remordimiento, como si estuviera hablando del clima. ¿Por qué?, le pregunté con voz temblorosa. ¿Por qué le haces esto a gente inocente? Patricia se sentó en la orilla de la cama de Joaquín, como si fuéramos 2 amigas teniendo una conversación normal. ¿Sabe cuántas personas he ayudado a morir, señora Rosa? 37. 37 almas sufrientes que liberé de su dolor. Pero ellos no querían morir. Mi esposo se iba a curar. ¿Se iba a curar?, se rió Patricia. Señora Rosa, su esposo tiene 79 años. Aunque se curara de esta neumonía, ¿qué le esperaba? Más enfermedades, más sufrimiento, más carga para usted. Le estoy haciendo un favor a los dos. ¿Estás loca? No, señora Rosa. Estoy siendo misericordiosa. Trabajo en hospitales desde hace 10 años. He visto el sufrimiento de las familias, el dolor de los pacientes. Los doctores los mantienen vivos por dinero, pero yo les doy la paz que necesitan. ¿Y los otros hospitales? También mataste gente ahí. En el hospital civil ayudé a 12 personas. En el hospital general, a 8. Aquí ya van 17, contando a su esposo. Estaba confesando todo, como si estuviera orgullosa de lo que había hecho. Patricia, por favor, le supliqué, no le hagas daño a mi Joaquín. Te voy a dar todo lo que tengo, pero déjalo vivir. Señora Rosa, me dijo poniéndose de pie, ya es muy tarde. Su esposo ya tiene suficiente veneno en su sistema. Mañana por la mañana su corazón se va a parar, y todos van a pensar que fue una complicación natural de su neumonía. Se acercó al suero de Joaquín con la jeringa preparada. ¡No!, grité. Señora Rosa, me dijo volteándose hacia mí, si grita, va a despertar a otros pacientes. Y si eso pasa, tendré que acelerar el proceso para usted también. Era una amenaza directa. Me iba a matar a mí también. Pero yo tenía todo grabado en mi teléfono. Su confesión completa, la jeringa con el veneno, la amenaza hacia mí. Patricia, le dije tratando de mantener la calma, una pregunta más. ¿Cómo empezó todo esto? ¿Cuándo decidiste que ibas a ayudar a los pacientes? Ella sonrió, y esa sonrisa me confirmó que definitivamente estaba loca. Mi primer paciente fue mi propio abuelo, me dijo. Estaba sufriendo mucho con el cáncer. Los doctores decían que podía vivir 6 meses más, pero yo vi su dolor. Una noche, cuando nadie me veía, le agregué insulina extra a su suero. Se durmió tranquilo y ya no despertó. Fue tan hermoso, tan pacífico. ¿Y después? Después me di cuenta de que tenía un don especial. Podía reconocer a las personas que necesitaban descansar. Y podía ayudarlas sin que nadie sospechara. Conectó la jeringa al suero de Joaquín. «Espera», le grité. «¿Qué? ¿No te da miedo que algún día te descubran?» Patricia se rió. ¿Quién me va a descubrir? ¿Una vieja de 78 años que no tiene pruebas de nada? Ya hablé con todos a los que usted fue a buscar ayuda. Todos están de acuerdo en que está usted muy alterada, muy confundida. Si mañana dice que yo maté a su esposo, van a pensar que es el duelo lo que la está volviendo loca. Empujó el émbolo de la jeringa. «Adiós, don Joaquín», susurró. «Que descanse en paz». Pero yo sabía algo que Patricia no sabía. Todo estaba grabado. Y mañana, todo el mundo iba a ver exactamente quién era la enfermera perfecta del Hospital San Rafael. 3 reconocimientos el año pasado. Empleada del mes, mejor índice de satisfacción de pacientes, menor número de quejas. En el papel, era la enfermera perfecta. ¿Y Sandra? El doctor Torres se pasó las manos por la cara. Sandra renunció hace 3 meses. Me dijo que no podía seguir trabajando aquí, que algo no estaba bien. Yo pensé que era porque no había recibido los reconocimientos que esperaba. ¿Nunca investigó lo que le estaba diciendo? Señora Rosa, Sandra era una buena enfermera, pero tenía problemas personales. Problemas económicos, un divorcio difícil. Pensé que estaba proyectando su frustración en Patricia. Pero doctor, ¿no había manera de revisar lo que estaba pasando? Claro que la había.
Podía haber revisado los expedientes médicos de todos los pacientes que murieron en el turno de Patricia. Podía haber pedido análisis toxicológicos post-mortem. Podía haber puesto cámaras de vigilancia adicionales. ¿Por qué no lo hizo? El doctor me miró con una expresión de profundo arrepentimiento. Porque confié en el sistema, señora Rosa. Confié en que si algo tan grave estuviera pasando, alguien más se habría dado cuenta. Confié en que los protocolos del hospital eran suficientes para evitar algo así. Y también porque Patricia tenía muy buena reputación. También por eso. Es más fácil creer que una enfermera con problemas está inventando cosas que aceptar que la enfermera modelo del hospital es una asesina serial. En ese momento entró Joaquín despierto por primera vez desde la noche anterior. Rosa, me dijo con voz mucho más fuerte, ¿qué está pasando? ¿Por qué hay tanta gente en el hospital? Le expliqué todo lo que había pasado. Su cara cambió de confusión a horror, y después a algo que no había visto en años, orgullo. Rosa, me dijo tomando mi mano, ¿tú hiciste todo eso? ¿Tú detuviste a esa mujer? Joaquín, no tuve opción. Nadie me creía. Tenía que conseguir pruebas yo sola. Pero Rosa, intervino el doctor Torres, lo que hizo fue increíblemente peligroso. Si Patricia se hubiera dado cuenta de lo que estaba grabando. Me hubiera matado también, terminé la frase. Lo sabía. Pero doctor, ¿qué hubiera pasado si no hacía nada? ¿Cuántas personas más hubieran muerto? El doctor asintió lentamente. Tiene razón, señora Rosa. Completamente razón. Doctor Torres, le dijo Joaquín, ¿cuántos pacientes murieron por culpa de esa enfermera? Hasta ahora hemos confirmado 42 víctimas en los 3 hospitales donde trabajó. Pero estamos revisando más casos. El número podría ser mayor. 42 familias que habían perdido a sus seres queridos pensando que había sido la voluntad de Dios o complicaciones naturales. 42 funerales donde la gente había consolado a los dolientes diciendo al menos ya no sufre sin saber que alguien había provocado esa muerte. Doctor, le pregunté, ¿cómo es posible que Patricia engañara a todos durante tanto tiempo? Señora Rosa, los asesinos seriales médicos son muy difíciles de detectar porque tienen acceso legal a medicamentos letales y conocimiento para usarlos de manera que parezcan muertes naturales. Además, trabajan en un ambiente donde la muerte es común, entonces las estadísticas no levantan sospechas inmediatamente. ¿Y el hospital va a cambiar sus protocolos? Ya estamos implementando nuevos sistemas de seguridad, cámaras en todas las habitaciones, inventarios más estrictos de medicamentos, supervisión constante de estadísticas de mortalidad por enfermero. Lo que pasó aquí no puede volver a pasar nunca. Esa tarde vino a visitarme Carlos Mendoza, el periodista que había ayudado a exponer a Patricia. Señora Rosa, me dijo, quería agradecerle personalmente. La historia que usted destapó ha tenido repercusiones en todo el país. Ya hay investigaciones abiertas en 12 hospitales más. ¿12 hospitales? Sí. Su caso motivó a otras familias a reportar muertes sospechosas. Y varios trabajadores médicos han comenzado a hablar de situaciones que les parecían extrañas pero que nunca habían reportado. Como Sandra. Exactamente como Sandra. Ya hablamos con ella. Su testimonio va a ser clave en el juicio de Patricia. ¿Y qué va a pasar con Patricia? Enfrentará cargos por homicidio en primer grado. Con las pruebas que usted consiguió y los testimonios que están surgiendo, probablemente pasará el resto de su vida en prisión. Esa noche, mientras Joaquín dormía pacíficamente y yo veía las noticias en la televisión del cuarto, reflexioné sobre todo lo que había pasado. Hacía una semana yo era solo una señora de 78 años cuidando a su esposo enfermo. Hoy era la mujer que había destapado uno de los casos de asesinato serial más grandes en la historia del estado. Pero lo más importante no era eso. Lo más importante era que había aprendido algo que cambiaría mi vida para siempre. Que la edad no te hace invisible si tienes el valor de hacer ruido cuando es necesario. Y que los héroes de verdad no necesitan ser jóvenes, fuertes o famosos. Solo necesitan tener la determinación de hacer lo correcto, sin importar las consecuencias. La fama llegó como un huracán que no pedí y que no sabía cómo manejar, pero me enseñó algo que jamás imaginé aprender a los 78 años, que nunca es demasiado tarde para descubrir de qué estás hecho realmente. A la semana del arresto de Patricia, nuestro cuarto del hospital se había convertido en algo parecido a la oficina de un político en campaña. Flores, cartas, regalos, periodistas esperando en el pasillo, llamadas telefónicas constantes de programas de televisión de todo el país. Rosa, me decía Joaquín mientras veíamos las noticias de la mañana donde aparecía mi foto, ¿te das cuenta de lo que has hecho?
En la pantalla, el conductor del noticiero nacional contaba nuestra historia. La mujer de 78 años que destapó la red de asesinatos más grande en la historia médica del país. Joaquín, no sé si me gusta tanto alboroto, le contesté. Yo solo quería salvarte la vida. Pero Rosa, mira cuánta gente vas a salvar con lo que hiciste. Tenía razón. Cada día llegaban noticias de otros casos similares que se estaban investigando gracias a nuestro caso. Familias que por fin tenían respuestas sobre muertes que siempre les habían parecido sospechosas. Esa mañana vino a visitarme una mujer que cambiaría completamente mi perspectiva sobre lo que había pasado. Señora Rosa, me dijo con lágrimas en los ojos, soy Elena Gutiérrez. Patricia mató a mi padre hace 8 meses en el Hospital General. Mi corazón se detuvo. Era la primera vez que conocía personalmente a una familia de las víctimas de Patricia. Elena, lo siento mucho. ¿Cómo supo que fue Patricia? Después de que arrestaron a Patricia, la policía revisó todos los casos de muertes inesperadas en los hospitales donde trabajó. Mi padre estaba mejorando de una operación de vesícula. Los doctores decían que estaría en casa en 2 días. Esa noche llegó una enfermera nueva que nunca habíamos visto. Se llamaba Patricia. Elena se sentó junto a mi cama y continuó su historia con voz quebrada. Mi padre murió esa madrugada. Paro cardíaco súbito, dijeron los doctores. Nos consolaron diciendo que a veces pasan estas cosas, que su corazón no resistió el estrés de la operación. Nosotros les creímos. ¿Pero sospecharon algo? Mi hermana siempre dijo que algo no estaba bien, que papá se veía muy bien antes de dormir, que había estado platicando con nosotros, riéndose, haciendo planes para cuando saliera del hospital. Pero yo le dije que no fuera dramática, que los doctores sabían más que nosotros. ¿Y ahora qué piensan hacer? Vamos a exhumar el cuerpo de mi padre para hacerle análisis toxicológicos. Los abogados dicen que todavía puede haber rastros del veneno en sus tejidos. Elena me tomó las manos. Señora Rosa, vine a agradecerle porque usted hizo algo que ninguno de nosotros tuvo el valor de hacer. No aceptó que le dijeran que estaba loca. Siguió buscando la verdad hasta encontrarla. Elena, yo no soy más valiente que ustedes. Solo estaba desesperada. Señora Rosa, ¿sabe cuántas familias contactaron a los abogados después de que salió su historia? 127. 127 familias que tenían dudas sobre muertes de sus seres queridos pero que nunca se atrevieron a cuestionar a los doctores. 127. El número me impactó profundamente. ¿Y por qué no cuestionaron? Por lo mismo que le pasó a usted al principio. Porque nos dijeron que estábamos en shock, que era normal buscar culpables cuando alguien muere, que teníamos que aceptar la voluntad de Dios. Porque cuando eres una persona normal enfrentándote al sistema médico, te sientes pequeño e ignorante. Esa tarde llegó otra visita que me sorprendió completamente. Sandra, la enfermera que había tratado de alertar sobre Patricia y que había renunciado al hospital. Señora Rosa, me dijo en cuanto entró, quería conocerla personalmente. Sandra se veía cansada, pero había algo de alivio en sus ojos. Sandra, el doctor Torres me contó que usted había sospechado de Patricia. ¿Por qué no siguió insistiendo? Sandra suspiró y se sentó en la silla que ya se había convertido en el lugar oficial de las visitas. Señora Rosa, trabajar en un hospital es como trabajar en una familia muy complicada. Hay jerarquías, políticas, relaciones de poder que usted no ve desde afuera. ¿Qué quiere decir? Patricia no era solo una enfermera más. Era la favorita de la directora, había ganado todos los reconocimientos, tenía el mejor expediente del hospital. Cuando yo empecé a señalar coincidencias extrañas, me dijeron que estaba siendo envidiosa. Pero usted tenía pruebas. Tenía estadísticas, señora Rosa. Números que mostraban que los pacientes de Patricia tenían una tasa de mortalidad 3 veces mayor que el promedio del hospital. Pero me dijeron que era porque a Patricia le asignaban los casos más complicados, precisamente por ser la mejor enfermera. ¿Y nunca pensó en ir a la policía? Sandra me miró con una expresión de profunda tristeza. Señora Rosa, ¿usted cree que si yo hubiera ido a la policía diciéndoles que sospechaba de una enfermera con expediente impecable, sin tener pruebas concretas, me habrían creído? Tenía un punto válido. Si yo no hubiera tenido el video, tampoco me habrían creído. Sandra, ¿se siente culpable? Todos los días, señora Rosa. Todos los días pienso en cuántas muertes podría haber evitado si hubiera sido más persistente, más valiente, más inteligente para conseguir pruebas. ¿Pero por qué renunció? Porque ya no podía dormir por las noches. Cada turno era una tortura.
preguntándome si esa noche Patricia iba a matar a alguien más, y sabiendo que yo era la única que sospechaba, pero que no podía hacer nada para detenerla. Sandra, le dije tomando sus manos, usted hizo lo que pudo con las herramientas que tenía. Yo tuve suerte de tener el teléfono y de que Patricia confesara todo, pero sin sus sospechas iniciales, tal vez nadie habría empezado a investigar después del arresto. Sandra comenzó a llorar. Señora Rosa, cuando vi su historia en las noticias, por primera vez en meses pude dormir tranquila. Por fin alguien había logrado hacer lo que yo no pude hacer. Esa noche, mientras Joaquín dormía y yo reflexionaba sobre las visitas del día, me di cuenta de algo importante. Yo no era la heroína de esta historia. Era solo una pieza de un rompecabezas mucho más grande. Sandra había plantado las primeras semillas de sospecha. Elena y las otras familias habían vivido con dudas durante meses. El doctor Torres había tenido información que no supo cómo procesar. Carlos Mendoza había estado dispuesto a tomar en serio la llamada de una señora mayor a medianoche. Lo que había pasado no era el resultado de la valentía de una sola persona. Era el resultado de muchas personas que, cada una a su manera y en su momento, habían contribuido a que la verdad finalmente saliera a la luz. Y eso me hizo entender algo que cambiaría mi forma de ver la vida para siempre, que los grandes cambios no los hacen superhéroes solitarios, sino gente común que tiene el valor de dar el siguiente paso cuando llega su momento. Hay momentos en la vida donde tus hijos te miran como si fueras una extraña, y ese momento llegó cuando mi familia se enteró por televisión nacional de lo que había hecho su madre de 78 años. El teléfono había estado sonando sin parar desde las 6 de la mañana. Joaquín y yo estábamos desayunando en el cuarto del hospital cuando la enfermera del turno matutino entró corriendo. Señora Rosa, me dijo con los ojos muy abiertos, su hija Carmen está en recepción. Dice que viene desde Guadalajara y que está muy alterada. Mi estómago se hizo un nudo. Carmen era mi hija mayor, la que siempre había sido la más protectora, la que me llamaba cada domingo para asegurarse de que estuviera bien, la que se preocupaba porque ya estaba muy mayor para cuidar sola a su padre. ¿Cómo se ve?, le pregunté a la enfermera. Pues, enojada, señora Rosa. Muy enojada. 5 minutos después, Carmen irrumpió en el cuarto como un huracán. Sus ojos estaban rojos de haber llorado durante el viaje de 4 horas desde Guadalajara, pero su expresión era de furia pura. Mamá, me dijo sin siquiera saludar a su padre, ¿es cierto lo que están diciendo en las noticias? Carmen, siéntate. Te voy a explicar todo. No me digas que me siente. Mamá, ¿es cierto que arriesgaste tu vida persiguiendo a una asesina? ¿Es cierto que estuviste sola con una mujer que había matado a 40 personas? Carmen. Mamá, yo me enteré de lo que pasó por las noticias. Por las noticias nacionales. Mi compañera de trabajo me dice, Carmen, esa señora que salió en Televisa no es tu mamá. Y yo le digo que no, que tiene que estar equivocada, porque mi mamá está cuidando a mi papá en el hospital, no persiguiendo criminales. Carmen se dejó caer en la silla y se cubrió la cara con las manos. Mamá, cuando llamé al hospital ayer y me dijeron que había salido, pensé que había ido a desayunar. Nunca se me ocurrió que había salido a hacer esto. Carmen, tenía que hacer algo. Tu papá se estaba muriendo y nadie me creía. Mamá, para eso están los doctores. Para eso está la policía. Tú no tenías que ponerte en peligro. Joaquín, que había estado callado escuchando toda la conversación, finalmente habló. Carmen, tu mamá me salvó la vida. Papá, casi se muere tratando de salvarte. ¿Te das cuenta de lo que pudo haber pasado si esa mujer se da cuenta de lo que estaba haciendo mamá? Me doy cuenta perfectamente, le respondió Joaquín con voz firme. Y también me doy cuenta de que tu madre es la mujer más valiente que he conocido en mi vida. Papá, mamá tiene 78 años. No puede andar persiguiendo criminales. Carmen, le dije, ¿prefieres que hubiera dejado que tu papá muriera? Prefiero que hubieras encontrado otra manera. Prefiero que le hubieras dicho a alguien más. Prefiero que me hubieras llamado. ¿Y qué habrías hecho tú desde Guadalajara? Carmen se quedó callada por un momento, pero pude ver en sus ojos que estaba furiosa porque sabía que yo tenía razón. Mamá, me habrías llamado. Yo habría venido. Habríamos encontrado otra solución juntas. Carmen, no había tiempo. Patricia iba a matar a tu papá esa misma noche. No podía esperar a que llegaras de Guadalajara, ni a que la policía me creyera, ni a que los doctores investigaran. Era ahora o nunca. En ese momento llegó mi hijo Roberto desde México. Había manejado toda la noche después de ver las noticias. Mamá, me dijo abrazándome, ¿estás bien?
Estoy bien, Roberto. Mamá, no puedo creer lo que hiciste. Cuando vi tu foto en el periódico esta mañana, pensé que era una broma. Roberto, le dijo Carmen, dile a mamá que está loca. Dile que no puede andar haciendo estas cosas a su edad. Roberto me miró por un largo momento. A diferencia de Carmen, él no se veía enojado. Se veía sorprendido. Carmen, le dijo finalmente, ¿tú sabías que mamá era tan valiente? Roberto, eso no es el punto. El punto es que... No. Carmen, ese es exactamente el punto. Roberto se sentó en la orilla de la cama de Joaquín. Mamá, toda mi vida pensé que era solo, mamá. La señora que nos cuidaba, que nos hacía la comida, que se preocupaba por nosotros. Nunca pensé que eras una persona con esta capacidad. ¿Qué capacidad? La capacidad de actuar bajo presión, de tomar decisiones difíciles, de arriesgar todo por alguien que amas. Carmen lo miró con incredulidad. Roberto, ¿estás apoyando lo que hizo mamá? Carmen, estoy tratando de entender quién es realmente nuestra madre, porque la mujer que yo conocía no habría sido capaz de hacer lo que hizo. Exactamente, dijo Carmen. Por eso me preocupa. Mamá está actuando de manera completamente extraña. O tal vez, dijo Roberto lentamente, mamá siempre fue así, pero nosotros nunca la vimos realmente. Esa pregunta se quedó flotando en el aire por un momento. Niños, les dije finalmente, su papá y yo hemos estado casados 50 años. En todo ese tiempo, nunca había estado en una situación donde tuviera que arriesgar todo para salvarlo. Pero cuando llegó esa situación, descubrí que era capaz de hacer cosas que ni yo sabía que podía hacer. Mamá, me dijo Carmen con voz más suave, ¿no tuviste miedo? Claro que tuve miedo, Carmen. Tuve tanto miedo que me temblaban las manos cuando estaba grabando a Patricia. Pero tenía más miedo de perder a tu papá que de lo que me pudiera pasar a mí. Roberto asintió lentamente. Mamá, creo que entiendo. Pero Carmen tiene razón en algo. Nos diste un susto de muerte. Cuando me llamó llorando esta mañana diciendo que habías estado en peligro, manejé hasta acá pensando que tal vez ya era demasiado tarde. Roberto, lo siento. No pensé en cómo se iban a sentir ustedes. Mamá, me dijo Carmen tomando mi mano, yo estoy orgullosa de lo que hiciste. Pero también estoy furiosa contigo por haberte puesto en peligro. ¿Eso se puede? Claro que se puede, Carmen. Eso significa que me amas. Mamá, me dijo Roberto, ¿sabes qué es lo que más me impresiona de todo esto? ¿Qué? Que a los 78 años, todavía me sorprendes. Todavía descubro cosas nuevas sobre ti que no sabía. Carmen sonrió por primera vez desde que había llegado. Mamá, promete que la próxima vez que tengas que salvar el mundo, nos vas a avisar primero. Carmen, le dije riéndome, prometo que no voy a buscar más criminales para perseguir. Eso no es lo que te pregunté, mamá. Está bien. Prometo que la próxima vez les voy a avisar. ¿La próxima vez? Dijeron Roberto y Carmen al mismo tiempo. Bueno, les dije sonriendo, nunca se sabe. Los finales de verdad no llegan con música dramática ni con fuegos artificiales. Llegan en un cuarto de hospital silencioso donde por primera vez en 50 años tu esposo te mira como si acabara de conocerte. 3 semanas después del arresto de Patricia, Joaquín estaba completamente recuperado y listo para ir a casa. Los doctores habían confirmado que no había secuelas del veneno, y físicamente estaba mejor que antes de llegar al hospital. Pero algo había cambiado entre nosotros, algo que yo no sabía cómo definir. Rosa, me dijo mientras empacaba sus pocas pertenencias, ¿puedo preguntarte algo? Lo que quieras, Joaquín. Durante todos estos años que hemos estado casados, siempre fuiste así. Así como. Así de fuerte. Así de determinada. Así de valiente. Me senté en la silla que se había convertido en mi segundo hogar durante estas semanas y reflexioné sobre su pregunta. Joaquín, creo que siempre tuve esa fuerza dentro de mí, pero nunca había tenido una razón lo suficientemente importante para usarla. ¿Y qué era lo suficientemente importante? Tú, Joaquín. Salvarte a ti era lo suficientemente importante. Él se acercó y se sentó junto a mí. Por primera vez desde que lo conocía, no se veía como el hombre fuerte y protector que había sido toda nuestra vida. Se veía vulnerable, como si hubiera visto algo en mí que lo había cambiado también a él. Rosa, durante 50 años yo pensé que era el que te protegía a ti. Pensé que eras la que necesitaba cuidados, la que dependía de mí. Y yo pensé lo mismo, Joaquín.
Pero resulta que cuando realmente llegó el momento de la verdad, tú fuiste la que me salvó a mí. Joaquín, eso no cambia 50 años de matrimonio. Tú me protegiste de 1000 maneras diferentes todos estos años. Solo que nunca tuviste que enfrentarte a una asesina serial para hacerlo. Él se rió, pero era una risa diferente, más ligera, como si hubiera dejado ir una carga que había estado llevando durante décadas. Rosa, ¿sabes qué es lo más extraño de todo esto? ¿Qué? Que me siento más enamorado de ti ahora que cuando nos casamos. ¿Por qué? Porque ahora sé realmente quién eres. No solo la mujer que cocina, que limpia, que cuida la casa. Ahora sé que eres la mujer que arriesga todo por las personas que ama. Y esa mujer es extraordinaria. En ese momento entró el doctor Torres para darnos de alta oficialmente. Señora Rosa, señor Joaquín, nos dijo con una sonrisa genuina, es hora de que vayan a casa. Doctor Torres, le dije, ¿cómo están las investigaciones en el hospital? Hemos implementado todos los nuevos protocolos de seguridad. Y gracias a su caso, se han abierto investigaciones en 18 hospitales más a nivel nacional. Su historia cambió todo el sistema de salud del país. ¿Y Sandra? Sandra va a recibir un reconocimiento especial y una compensación económica por haber sido la primera en detectar el patrón. También le ofrecimos regresar al hospital con un puesto de supervisión de seguridad. Me da mucho gusto, doctor. Ella se lo merece. Señora Rosa, me dijo el doctor Torres tomando mis manos, antes de que se vayan, quiero decirle algo. En 30 años de medicina, he visto muchos actos de valentía, pero nunca había visto a alguien arriesgar todo, sin ningún entrenamiento, sin ninguna preparación, solo por amor. Lo que usted hizo va a inspirar a generaciones de familias a confiar en sus instintos y a luchar por sus seres queridos. Camino a casa en el taxi, Joaquín y yo íbamos en silencio viendo pasar las calles de nuestra ciudad. Todo se veía igual, pero yo me sentía completamente diferente. Joaquín, le dije finalmente, ¿tú crees que es posible cambiar a los 78 años? Rosa, yo creo que tú no cambiaste. Creo que por fin te conociste a ti misma de verdad. ¿Y tú? ¿Te sientes diferente? Me siento liberado, Rosa. Durante todos estos años yo cargaba con la responsabilidad de ser el fuerte, el protector, el que tenía que resolver todo. Ahora sé que tengo una compañera, no solo una esposa. Tengo a alguien que puede enfrentar cualquier cosa conmigo. Cuando llegamos a nuestra casa, había un sobre amarillo pegado en la puerta. Era una carta de Elena Gutiérrez, la hija del paciente que Patricia había asesinado. Señora Rosa, decía la carta, los análisis confirmaron que mi padre fue envenenado por Patricia. Gracias a usted, por fin sabemos la verdad y podemos hacer justicia. Pero más importante que eso, gracias a usted, aprendí que nunca debo dejar de confiar en mis instintos, sin importar lo que digan las autoridades. Mi hija de 15 años me preguntó qué tipo de mujer era usted, y le dije, el tipo de mujer que espero que tú llegues a ser algún día. Una mujer que no se rinde cuando se trata de proteger a las personas que ama. Esa noche, sentada en mi sala después de 3 semanas de ausencia, reflexioné sobre todo lo que había pasado. A los 78 años había descubierto que podía ser detective, que podía ser valiente, que podía cambiar el mundo de 42 familias. Pero lo más importante que había descubierto era esto, que nunca es demasiado tarde para sorprenderte a ti mismo. Que el amor verdadero no es solo sentir cariño por alguien, sino estar dispuesto a transformarte completamente para protegerlo. Y que la edad no determina de qué eres capaz, sino que las circunstancias extraordinarias revelan capacidades que ni sabías que tenías. Joaquín tenía razón. Yo no había cambiado. Por primera vez en mi vida, había sido completamente yo misma. Y esa mujer resultó ser mucho más fuerte de lo que cualquiera de nosotros había imaginado. Y así terminamos otra historia más en el canal Recuerdos del Pasado Escondido. Si te gustó, no olvides dejar tu like y suscribirte. Si disfrutas de historias como esta, deja tu comentario y sugiere temas para que desarrollemos nuevas narrativas inéditas. Hasta el próximo video.